En el siguiente vídeo os vamos a explicar cómo montar un canapé de polipiel. Como podéis ver, estos son los paquetes que recibiréis por parte de la agencia. Si tenemos una medida de 1,20 en adelante, recibiremos 3 paquetes. Si tenemos una medida de menos de 1,20, recibiremos 2 paquetes. Es importante que tengáis en cuenta que estos paquetes o las partes van protegidas con foam en todos sus laterales para que no se dañe durante el transporte. Comenzamos con el unboxing. Es muy importante que tengáis en cuenta que la tapa siempre se tiene que colocar hacia arriba o hacia un lateral, ya que como veis aquí tenemos el tirador y es muy importante que el peso de la tapa no repose sobre el tirador, ya que el mismo se puede rozar o dañar. Una vez quitemos los esquineros, el foam y el plástico, os recomiendo que siempre lo guardéis por si hay cualquier problema, que podáis utilizar el mismo embalaje. Una vez quitado todo el embalaje de las piezas, esto es lo que nos vamos a encontrar: 2 cajones, un cajón cabecero y un cajón piecero, y la tapa, que como os hemos indicado, por favor que no apoye sobre la parte del tirador. Intentad que siempre quede hacia arriba. Es importante que distingamos entre las dos partes del cajón, el cajón cabecero y el cajón piecero. El cajón cabecero es el que lleva las bisagras. En este también incluimos el junquillo y los tornillos que serán necesarios para el montaje. El junquillo y los tornillos los apartaremos para más adelante, cuando necesitemos montarlos. El primer paso es colocar en la disposición correcta el cajón cabecero y el cajón piecero. Para este montaje utilizaríamos 2 llaves fijas, una del 10 y una del 13. Si disponemos de una máquina eléctrica para apretar los tornillos, genial, que es la que vamos a utilizar nosotros, pero si no, con estas llaves podéis llevar a cabo y realizar todo el montaje. Para comenzar con el montaje del canapé, el primer paso es quitar la bisagra del cajón cabecero. Lo que haremos será quitar los tornillos y dejarlos apartados. Una vez hayamos quitado la bisagra del cajón cabecero, lo que haremos será abrirla y quitar el tornillo y la arandela de la parte superior. Una vez quitado el tornillo y la arandela, la apoyaremos y meteremos el hidráulico en ese tornillo, que posteriormente apretaremos con la arandela y el tornillo que hemos quitado anteriormente. Haremos exactamente lo mismo con el otro lado. Una vez lo tengamos presentado, lo ideal es apretar los tornillos para que ya quede perfectamente fijado. Una vez tenemos las 2 bisagras preparadas, lo que vamos a hacer es quitarle los tornillos de la tapa para poder anclar las bisagras a la tapa. Es importante colocar las bisagras siempre mirando hacia arriba, es decir, la parte que apunta mirando hacia el tirador. Se colocarán en la parte lateral, pero siempre se colocarán abajo del todo para que no haya problemas en el montaje. Usaremos una llave 13 para apretar estas tuercas. Una vez puestas las bisagras en la tapa, procederemos a quitar los tornillos del cajón piecero. Este paso es importante, ya que tenemos que unir con las pletinas de unión el cajón piecero y el cabecero. En este caso, los tornillos que van en el cajón cabecero únicamente los tenemos que aflojar para que así podamos unir una parte con la otra. Juntaremos las 2 partes y lo que haremos será poner la posición de la chapa en el agujero donde teníamos la arandela y el tornillo. Repetiremos este paso en la chapa de arriba y la de abajo, de ambos lados, el lado derecho y el lado izquierdo. El siguiente paso es apretar los tornillos de las chapas que unen el cajón cabecero y el piecero. En este caso utilizaremos la llave del 10 para que queden perfectamente apretados. Una vez hayamos hecho eso, lo que tendremos que poner será el canapé de lado, porque en la parte inferior también tenemos unas chapas para unir las 2 piezas. Lo que haremos será el quitar el tornillo para así mover la pletina de tal manera que quede fijada una parte con la otra. Esto habrá que hacerlo tanto en el lado derecho como el izquierdo, y una vez lo tengamos volveremos a poner el canapé en la misma posición que lo teníamos anteriormente. El siguiente paso consiste en coger la tapa para ya dejarla fijada al canapé.
Es importante tener en cuenta que este paso tiene que hacerlo entre 2 personas, ya que una persona sola no podrá realizarlo. Lo que se hará será colocar la bisagra en la zona de los tornillos que habíamos dejado separados anteriormente y lo meteremos por las 2 hendiduras que presenta el herraje. Lo que haremos será fijar los tornillos, pero no los terminaremos de apretar, ya que tenemos que cuadrar la tapa con el cajón del canapé. Es muy importante que esto se haga entre 2 personas y que cuando se baje la tapa, se baje de la parte central, ya que en el hipotético caso de hacerlo en la parte de arriba podemos doblar la tapa o dañar el canapé. Es muy importante que este paso se haga despacio para que la tapa quede perfectamente cuadrada con el cajón. Una vez la tengamos cuadrada, es muy importante que la subamos de una manera muy despacio para que no se nos descuadre o para que no se nos dispare. Una vez hecho, lo que haremos será fijar de nuevo los tornillos y apretarlos de manera definitiva. Una vez los hayamos apretado de manera definitiva, volveremos a bajar la tapa para comprobar que esta definitivamente ha quedado correctamente cuadrada. Por último, lo que tenemos que colocar es el junquillo en la parte central del canapé para que así no se vea el espacio que existe entre el cajón cabecero y el cajón piecero. El último paso y el más sencillo es colocar la portería en el canapé. Tiene 2 agujeros en la parte superior. Lo que haremos será presentarla y luego ayudarnos con un martillo o bien metálico o bien de goma para terminar de meter la portería o el arco metálico hasta el final. Esto será lo que hará que el colchón no se nos mueva una vez que abramos la tapa del canapé. Dicho esto, ya tendremos montado el canapé y el último paso será únicamente disfrutarlo. Be happy, be zen.